Hola queridos amigos de Rigorífico de Poesía. En esta noche, qué gusto poder otra vez tener el privilegio de poder compartir con un invitado. Esta vez tendremos a nuestro querido amigo y escritor Uriel Cassiani, palenquero, y es un gusto poder hablar hoy acerca de su tierra, de Palenque San Basilio, de su carrera artística, de su interactuar en la sociedad y demás aportes. Esta noche especialmente vamos a hablar de esta novela eh, que se llama Música para Bandidos, 399 páginas, una novela con tres historias fenomenales que ya vamos a hablar con Uriel, que ya está por aquí. Le voy a enviar la invitación. Hola, estimado Uriel, qué bueno poder compartir con usted esta noche. Bienvenido. Buenas noches, Rigo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy feliz de poder tertuliar esta noche. Permítame un momento acá, yo coloco el título para que las personas vayan viendo. Con Uriel Cassiani, por acá. Cassiani, música para bandidos. Con la melancolía que deja el terminar un libro, ¿no? El poder terminar una obra, 399 páginas de disfrute, de aleteo, de poder entrar o profundizar más en esto, en esa humanidad, en esto que es el ser humano. ¿Cómo ha estado, Uriel? Bastante bien, hermano mío, con todo lo que significa la bendita pandemia, pero en términos generales, muy bien. Excelente. Bueno, Uriel, he disfrutado mucho de leer la novela. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de música para bandidos. Eh, Mientras tanto, vamos a hablar un poquito acerca de Uriel Cassiani. ¿Quién es Uriel Cassiani? ¿Quién ha sido Uriel Cassiani? Un poquito acerca de su historia de vida y demás. Un gran admirador del escritor James Baldwin, de Fedor Dostoyevsky, que por ahí lo vi en las páginas de música para bandidos, haciendo referencia a Eh, él, de Roberto Burgos, cantor, y de Gabriel García Márquez, que por supuesto estuvo allí acompañando a uno de nuestros protagonistas, bacano, ¿no? Boxeador. Uriel, cuéntenos un poquito acerca del pueblo, de este sector donde usted nació, de Palenque, San Basilio, de este corregimiento del municipio de Maates, departamento de Bolívar, ¿no? Que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por ser el primer pueblo libre de América colonial, un lugar alejado de las colonias al que los esclavos africanos escapaban para vivir en libertad, con autonomía e independencia. Cuéntenos un poquito. Bueno, tendríamos que hablar de dos momentos, hermano mío. Un primer momento es en el Palenque de San Basilio. Es un poblado que está a unos 35 kilómetros de la ciudad de Cartagena de Indias, en los pies de los Montes de María. Yo pasé mis primeros 5 años de vida en ese territorio sagrado, en ese territorio maravilloso, acompañado de mis padres, de mis mayores, de gente que esencialmente aportó para ser quien soy hoy. Ya en el 77, 78, mis padres se trasladan a la ciudad de Cartagena y ingresamos o engrosamos lo que nosotros conocemos como el Palenque urbano, que son unos barrios generalmente en las zonas marginadas, en la periferia de la ciudad, viviendo en condiciones normales. Para entonces no habían servicios públicos domiciliarios, para entonces el fluido eléctrico era muy deficiente. Sin embargo, nosotros somos los hijos de los antiguos esclavizados y nos fuimos forjando, levantando con la dificultad de vida
y hoy podemos dar un poco de ese testimonio. Nosotros somos los hijos de los esclavizados. Nosotros somos los hijos de la rebeldía. Nosotros somos aquellos que posibilitamos el desarrollo de las Américas. Muy bien, Uriel, y háblenos un poquito acerca de este apellido, esta ascendencia de este apellido Cassiani, y si de pronto en algún momento ha buscado el significado y todo lo que esto conlleva. Claro, claro. Bueno, yo soy esencialmente, y lo digo siempre que tengo esta magnífica oportunidad de dialogar a través de distintas plataformas, yo soy un afroconsciente, esencialmente un afroconsciente, es decir, una persona que tiene una identidad forjada a partir de unos hechos culturales, a partir de un acervo cultural, de unos usos y costumbres, de una cosmovisión convertida en una gran cosmogonía, de una visión que nos hace sencillamente diferente. Mi apellido, el apellido Cassiani, lo tomamos en épocas de la colonia, es decir, hacia 1556 inicia la más profunda de las guerras cimarronas. Sabe bien mi amigo Rigoberto que el cimarrón, los cimarrones lo toman de ese ganado que se mantenía en las montañas y que era insometible. El español equipara a los negros que intentan, a los africanos que intentaban recuperar su libertad con ese ganado cimarrón. Entonces nuestros ancestros empiezan una guerra por un derecho legítimo, un derecho que es de todo humano, la libertad de movimiento, la libertad de decidir sobre su vida, la libertad de ser. Y eso nos lleva a una guerra profunda que origina o da origen a uno de los primeros pactos, un entente cordial que se dio entre el Imperio Español de 1714 y los cimarrones de Bencos Biojó, de Bencos Mulato, de Domingo de Santa Rosa, de Huigua. Desde 1714 nosotros somos libres a partir de un reconocimiento del imperio que tenía la potestad sobre una gran parte del territorio americano y quien sirvió de mediador para este entente cordial, para este pacto de no agresión y de respeto de un territorio, de una cultura, de unos hombres libres, fue un cura italiano que perteneció a la comunidad de los San Basilio, Antonio María Cassiani. De ahí tomamos nuestro apellido, en agradecimiento por la gesta de intervención, por la gesta de libertad, por la gesta de paz. Muy bien, Uriel. Ahorita hablemos un poquito acerca de cómo ha sido esa experiencia de ser director ejecutivo de la corporación Ataole y de su experiencia en el campo del derecho, ya que estudia derecho, en qué semestre va y cómo ha sido. Vi en la novela, leí, no puede faltar obviamente el desconocer que uno sabe como pues el decreto, los pronunciamientos de Farolo cuando vaya a reinar la ciudad, ¿no? A machete y todas estas elucubraciones que el idealista, el detrás de bambalinas de Farolo, nuestro amigo de Pardo, ¿sí? Con su particular identidad, como lo dice la misma obra. Cuéntenos un poquito sobre esta experiencia del derecho y del director ejecutivo de la Corporación Ataole. Bueno, la Corporación Sociocultural de Afrodescendientes Ataole nace el 8 de mayo de 2004. Un grupo de artistas y un grupo de profesionales teníamos unas inquietudes con relación a unas necesidades que desde nuestra óptica no estaban siendo bien atendidas en la localidad industrial y de la Bahía. Es la localidad donde yo vivo, en la ciudad de Cartagena. Inicialmente empezamos con un programa que llamamos Canciones de Colores, donde atendíamos a niños, niñas, jóvenes, adultos con necesidades educativas especiales, es decir, una parte de la población discapacitada de nuestra localidad.
El programa creció en atención por las alianzas estratégicas que fuimos estableciendo con universidades, con cooperativas, con empresas. Logramos adecuar un espacio de acuerdo a las características que exige la Secretaría de Educación. Y fue un programa exitoso que nos tocó entonces recibir gente no solo de la localidad industrial de la Bahía, sino de las otras localidades. Ese programa fue premiado por Funsicar como una de las mejores iniciativas populares, creo que en el 2006. A la par de eso, profundizábamos en el tema identitario, en el tema cultural, en la implementación del enfoque étnico diferencial, como una manera también de fortalecer todo el acervo cultural que a nosotros nos toca defender, revitalizar, enriquecer. Con el tiempo fuimos desarrollando otras de las líneas, porque hay que decir que son 3 los ejes de la Corporación Ataole. Una línea pedagógica, una línea cultural y otra que es de generación de ingresos. En la línea cultural tenemos que decir que hemos trabajado fuertemente en la conservación del patrimonio oral e inmaterial de San Basilio de Palenque. Hemos trabajado en más de 14 publicaciones, entre libros y revistas, donde hemos hecho un trabajo profundo sobre medicina tradicional palenquera. Hemos trabajado fuertemente el tema de la conservación de nuestros rituales mortuorios y fúnebres, como es el lumbalú o canto a los muertos. Hemos trabajado en distintos temas. También hemos trabajado con el campesinado no solo de Palenque, sino de La Guajira, del Cesar, de Magdalena, del Atlántico y de Bolívar. Desde el año más o menos 2014, ¿cierto? Trabajamos con la primera infancia, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde implementamos el enfoque étnico diferencial como esa parte de la etnoeducación que permiten que nuestros niños puedan tener una crianza acorde con lo que realmente ellos son. Entonces se le da herramienta para la identidad y eso permite que también tengan herramientas para defenderse un día del racismo y de la horrenda discriminación. Muy bien, Uriel. Por aquí saluda, dice Victoria, contadora de historias, dice, interesante, a ver, yo miro por acá el comentario que se me perdió. Por acá dice, interesante escuchar al autor del libro que leo justo ahora. Por aquí Daniel también dice, saludos hermano, escuchando con afecto negro. Y Nayeli dice, saludo, poeta de las Américas. Bueno, Uriel, y hablando de poesía, ¿cuál es ese cambio? Porque es su primer novela, sí, que escribe, usted acostumbrado a escribir poesía. ¿Cuál fue ese reto a la hora de escribir la novela en cuanto a la poesía? ¿Y cómo podemos ver la poesía metida dentro de la novela de alguna forma? Bueno, primero responder una parte de la pregunta anterior. Yo estoy en 8º semestre de Derecho en la Corporación Universitaria del Caribe. Espero el otro año terminar con eso y que esa herramienta sirva para mantener una lucha, una resistencia que he decidido mantener por lo que somos, sobre todo por las comunidades más pobres. Fíjate que yo realmente empiezo escribiendo cuentos. Lo primero que escribo es un cuento infantil, realmente. El niño que quería tocar la luna. Un cuento donde creo que no lo logré. No tenía las herramientas suficientes y necesarias desde el lenguaje, desde el dominio del lenguaje, desde la técnica apropiada. Y sencillamente yo recuerdo que hace como 3 años el cuento lo tenía y lo quemé para que no quedara rastro de esas torpezas. Bueno, haciendo básicamente lo que hacía mi maestro y mi escritor favorito, Ernesto Sábato, ¿no? Que él en una dedicatoria en Sobre Héroes y Tumbas
dice que gracias a infinitas o algo así a Matilde, que sin ella no hubiera sido posible como imprimir algunas de sus obras porque tendía a hacer, a quemar sus obras como tal porque consideraba que no eran dignas. Sí, yo también acostumbro a aquellas, porque cuando uno ya no está, en cualquier momento uno deja de estar en este mundo. Y entonces hay personas que seguramente van a querer hacer de lo lindo y humano, y es mejor no dejar rastro de lo indigno. Para mí la poesía es la madre de todo lo viviente. Para mí la poesía parte de de lo esencial de lo humano. Para mí la poesía sostiene realmente el cosmos, domina las estrellas. Yo creo que la poesía es tan grande, tan profunda, que es la que, como una campanita, nos recuerda que no debemos dejar morir el niño que vive en cada uno de nosotros, que cuidemos nuestra capacidad de asombro, esa unidad de afecto y que uno debe mantener, porque con tantas barbaries que hemos visto en este país, hay gente que cae en el juego ciego del capitalismo y el neoliberalismo, en la acumulación desbordada y en el materialismo. Y esa serie de cosas hace que nos vayamos olvidando de la verdadera categoría que a nosotros nos toca: humano, simple y llanamente humanos. Y la poesía va a aparecer siempre en cualquier cosa que yo haga. No me refiero solo al hecho escritural, sino al hecho de tratar también a las personas, el hecho de ser honesto con las personas, de ser sincero con las personas. Y yo recurro a aquella lógica de Octavio Paz, que planteaba que la poesía estaba en todo espacio y en todo lugar. Es más, Rigoberto, si mañana desaparece la humanidad, no desaparece la poesía. No, la poesía seguirá intacta aunque no esté el hombre. El hombre lo que hace en un momento determinado es materializarla a través de unos actos o a través de la escritura cuando la logra en el papel. Entonces, música para bandidos, creo que la poesía, sin caer en el empalagamiento, porque hay que hacer la diferencia entre lo que es narrativa y lo que es poesía. Aunque yo creo, y esto también lo creía este autor del Cuervo, este maravilloso cuentista Edgar Allan Poe. norteamericano, sí, Edgar Allan Poe. Yo creo que la buena literatura trasciende a los géneros literarios. Es decir, los géneros literarios desaparecen con la buena literatura y sencillamente pasa a ser un bien de la humanidad, un constructo de todos los humanos, como también lo plantea Jorge Luis Borges en otro poema de los dones. Bueno, Uriel, y por aquí Nayelis pregunta, ¿qué lo llevó, inspiró a escribir la novela? Y esto me lleva a pensar en aquellas palabras de Pablo Neruda, de su libro, de su biografía, Confieso que he vivido, He y, vivido. y leyendo algunas editoriales, pude percatarme de que Uriel en algún momento fue pandillero y hasta atracador, y para las personas que abordan música para bandidos, encontramos tres historias: Parolo, ¿sí? César Enrique, a Bacano, Lucio Pedraza, y a Villano, Satsiel Padilla, tres ejes de la historia. Vemos esta Cartagena de los años 80, donde la música, el atraco, el robo, el pillaje, el dinero fácil, la vestimenta y todo esto que retratamos se ve reflejado de alguna manera en Confieso que he vivido. ¿Y cómo ha sido Uriel en eso? O sea, ¿qué parte de la novela podemos decir que está describiendo exactamente o se está pareciendo más a Uriel? ¿Cuál de estos personajes? Yo a usted le decía, yo creo que es una combinación entre Farolo y Pardo, ese ideólogo. Cuéntenos usted un poquito, Uriel. Yo creo que el alma de todo escritor queda retratada en sus obras de una u otra forma. Es decir, no es posible que uno guarde una distancia total con
con el texto que se elabora, que se construye. Yo creo que son una serie de lucumbraciones que uno va enunciando de una u otra manera a través de distintas herramientas que tenemos en la novela. Yo creo que es la novela el género literario que más amplitud le permite a cualquier autor. Y yo sencillamente digo que cada uno de estos personajes, cada una de estas personas que viven al abrir ese aleteo, porque siempre que alguien abra ese libro y no lo puedo comprender como generalmente se estipula, como lo estipulan los doctos de la literatura. Es decir, cuando uno lee Crimen y Castigo y se encuentra con Raskolnikov y se encuentra con Sonia y se encuentra con este detective que lo perseguía, uno no piensa en personajes. Cuando uno lee 100 años de soledad o cuando lee esa bella epopeya que hace Hemingway por quien doblan las campanas, y uno encuentra a Roberto Jordan y a María y a Pablo y al gitano y a Rafael y al sordo, uno sencillamente encuentra personas. Y Música para Bandidos deja para mí un testimonio de una época que no sé por qué ningún escritor caribeño se había atrevido a narrar, tomando unos elementos estructurales como es una parte de la periferia, que es la parte más conflictiva, una de las partes más conflictivas de Ciudad de Piedra, tomar el alma de estos personajes que eran hermosos personajes, hermosas personas, y devenido a personajes por sus acciones, por su forma de comportarse en el barrio y de comportarse en la sociedad. Yo no me atrevo a decir qué parte de mí, pero alguien que constantemente con la que dialogo mucho es con Ana Victoria, y ella no me dice Uriel, ella me dice Leiru. Entonces, cuando ella me dice Leiru, me río y no sé por qué me dice Leiru, pero ciertamente yo creo que en cada uno de los personajes habrá algo que uno aprendió del otro también. Ese Leiru que en finales de la novela se vuelve esa conciencia de tratar de reconvenir a Villano, ¿cierto? Para que deje como esas fechorías y recapacite y vuelva al camino correcto, por decirlo de alguna manera. Uriel, hablábamos que usted la novela le tardó, el otro día hablábamos y decíamos, bueno, Gabriel García Márquez eh, le tardó 6 meses más o menos escribir la novela, pero toda la vida pensando en esa novela, 18 años, y de hecho el apoyo, aquí vemos no solo el apoyo tal vez de Matilde a su esposo Ernesto Sábato, sino el apoyo de Mercedes Barcha a Gabo para escribir su novela, cuando empeñaban hasta la licuadora, quedaban debiendo arriendo y todo, mientras él estaba concentrando escribiendo la novela. ¿Cómo podíamos hacer ese símil con Uriel? 10 años tardó escribiendo esta novela, pero sabemos que es toda la vida, tiene que ver con toda la vida. ¿Cuál fue ese momento más difícil o el momento más impactante para usted en la investigación y en la escritura de esta novela? Realmente Gabo dura 1 año y 8 meses escribiendo 100 años de soledad. Estamos hablando ya en términos de sentarse a escribir, a organizar. Y yo duro 10 años por una razón sencilla. Nosotros como afroconscientes, como afrodescendientes o afrocolombianos, tenemos que enfrentar demasiadas circunstancias para poder integrarnos a algunas tareas. Yo cuando empiezo a escribir es porque dejo de escribir canciones. Yo lo que hago es un tránsito, porque yo lo que soñaba era ser compositor, no quería hacer otra cosa. No quería ser ni siquiera intérprete, sino que siguiendo de pronto la línea de Rubén Blades, siguiendo la línea del mismo Willy Colón, siguiendo la línea del Gran Combo,
siguiendo la línea de Bob Marley, de Renato y de todos estos hermosos cantantes e intérpretes de música africana, como Miriam Makeba, Lokasa Yambongo, Fela Kuti, es cierto, Popol Manciamima, que es uno de los más grandes. Yo solo quería eso. Yo solo quería esa gloria pequeña, ser compositor, estar detrás de bambalina. Pero no tuve seguramente o la convicción o el talento suficiente o la disciplina. Y no recuerdo ni cuándo empecé realmente a escribir poesía, a interesarme por la literatura, a irme por ese camino de soledad, porque yo creo que la literatura es uno de los oficios que más soledad reclaman para el autor. Entonces, sí. Uno de los oficios que reclama más soledad, pero que se comparte en público cuando ya ha sido producido, ¿no? Sí, cuando hay algún tipo de aceptación, sí, cuando hay algún tipo de aceptación, pero independientemente del público o de los lectores, la labor del escritor es estar lejos del foco, es estar lejos del flash. A mí me toca esta tarea por cuanto no tengo hoy ni siquiera una editorial, entonces me toca hacer todo el trabajo personalmente, pero si un día tengo una editorial, seguramente voy a desaparecer de los medios y de toda esta tarea que es hermosa porque permite un contacto con el público, con los lectores, con la gente. Pero yo creo en aquello que decía Borges. La labor del escritor, del poeta, es solo escribir. El poeta no debe preocuparse ni siquiera por saber si se vendió uno de sus ejemplares. De eso debe ocuparse la editorial. Lo que pasa es que, como dije, nos toca hacer un trabajo mayor. Entonces, cuando Uriel Cassiani se decide por escribir, cuando se frustra como compositor, cuando no logra esa tarea, cuando esa tarea le queda grande y cuando sencillamente encuentra en el arte y a través de la escritura otra forma de hacer música. Porque yo al final lo que intento es hacer música. Si escribo poesía, intento hacer música. Si escribo cuentos, hago música, intento hacer música. Si es novela, intento hacer música. Si es un guión, intento hacer música. No tengo realmente otra intención, hermano mío. Bueno, y de hecho ahí entendemos parte del título Música para Bandidos. Y recuerdo a Gabo que hablando en su biografía, Una vida, que escribió Gerald Martín, él hablaba como si no hubiera sido escritor que le hubiera gustado ser y él se imaginaba tocando piano en un bar, como viendo la persona que tocaba el piano y veía las parejas románticas y todo esto. Y recuerdo también, Uriel, que Gabo en el libro El olor a la guayaba, con conversaciones con Plinio Apuleyo, él decía que su momento más difícil fue cuando tuvo que matar al coronel Aureliano Buendía, que incluso terminó de matarlo pues escribiendo, y Mercedes Barcha vio que él llegó como derrotado, como muy triste, como que se colocó a llorar y ella le dijo, ya sé, has matado al coronel Aureliano Buendía, a ese personaje. ¿Cuál fue el momento para Uriel Cassiani, de estos tres personajes o de todos estos protagonistas de esta novela? Porque hay unas historias conmovedoras, por ejemplo, como la historia de Milena Verónica Ñeca, que vilmente es ultrajada en esta casa, violada en la casa de estos ricos que se hablan en esta novela, que precisamente son los que pronuncian esa música para bandidos, de la gente pobre, de la gente de la periferia, de los negros, de esta gente. ¿Cuál fue ese momento donde fue más triste, más melancólico para usted de darle como muerte a eso que le dio vida principalmente? Yo creo que tuve toda la novela fue muy dolorosa escribirla,
no creo que vuelva a escribir algo como música para bandidos, porque tengo que sacar muchas de mis entrañas y pedazos de mi corazón. Por ejemplo, la muerte de Zaciel, esa forma no es una cosa demencial, demasiado brutal. Fue algo que aún no lo supero, no puedo superar ese momento, esa forma de denigrar el cuerpo, de denigrar el espíritu, de denigrar el alma de un hombre niño, realmente de un hombre niño, porque sintió uno que nunca creció, que en la novela, bueno, se mantuvo siempre en la infancia. Otro momento doloroso es cuando Bacano es despojado de todo su... Un hombre que viene de la pobreza, que lucha para hacerse a unos pesos y sencillamente es despojado de una forma tan vil, pero bueno, él fue culpable también, él fue culpable. Y otro momento insuperable es cuando sale la ciudad pobre sale con pañuelos los hombres, y las mujeres arrancan flores de los jardines de su casa, cuando viene el féretro de César Enrique Maza Maceus. Ese momento cuando lo llevan a casa de la abuela y sus hombres lloran, pero sabiendo que los hombres no pueden llorar, ¿sabes? Entonces, y cuando ya lo llevan y solo las mujeres son las que lo pueden cargar, son momentos que trato de no pensar en esos momentos, trato de no acordarme de verdad de esos momentos. Me siguen haciendo daño. Y de hecho, cuando usted menciona, ¿no? Estos tres personajes, Farolo, Bacano y Villano, me llama la atención que en toda la novela siempre está el sexo, droga, el pillaje, el robo, y uno pensaría como, bueno, lo normal de un pandillero o de alguien que ha tenido una vida no correcta es que muera a manos de una traición por drogas, por robo, por una balacera, pero aquí vemos otra vez como protagonista el amor y esa rivalidad, esa antagonía entre Villano y Malala, ¿sí? Porque prácticamente lo asesina es porque él fue el primer novio de Adriana, si no estoy mal y no recuerdo mal el nombre de la esposa De la de Chechi, la Chechi. la Chechi, exacto, de la Chechi. Entonces, el amor otra vez ahí como surge no para lo bonito, sino para lo contrario, para lo antagónico. Y me llama la atención, Uriel, y me conmovió bastante la historia de la ñeca, de Milena Verónica, de esta mujer que fue ultrajada, su mamá también se aprovecharon de ella porque la llevaron como empleada de servicio y esta gente se aprovechó de ellos. Y qué tal la mamá, ese papel de mamá que podemos ver reflejado en la sociedad nítidamente, como lo es la mamá de Farolo, eh, cuando ésta se va con su papá para Venezuela a trabajar y siempre que llama a Farolo, al que más alumbra, ¿sí? Precisamente el negro que más alumbra y lo reconviene como hijo, quiero que seas abogado, quiero que estudies, yo te envío los mejores tenis para la ropita, pórtate bien, es un reflejo de lo que es la sociedad, de lo que hace una madre. ¿Qué tiene para decirnos en cuanto a estas pequeñas alocuciones que he hecho en cuanto a esto que me llamó la atención de la novela Música para Bandidos? La solidaridad, la fraternidad y la hermandad es lo que permiten que en los suburbios, en las periferias, se pueda sobrevivir. El amor tiene una connotación especial. En el caso, tú lo puedes ver en el caso de Villano con la Chechi, Farolo con sus 100 novias, pero especialmente con Minerva, con la Coti, con Amapola Andrea, por ejemplo, y César Enríquez y Bacano, perdón, con Adriana. Es decir, si te das cuenta cómo hay un engranaje y cómo es la entrega de cada uno de ellos y todo lo que estuvieron dispuestos a hacer por amor. Pero el amor no solamente se circunscribe a la pasión que se genera entre ellos,
sino que Farolo en un momento determinado se erige como padre de las Águilas y como padre también de todos los integrantes de la WIPOL, que es como unas ligas menores de las Águilas, de las dos pandillas, y como Bacano demuestra su amor por su hermano y por el Burrita, por su mamá, por Rasta, por ejemplo. Lo mismo villano con la Orquesta de las Bellas, como cuando él tiene que regresar a la Orquesta de las Bellas, sencillamente acepta que el diálogo debe ser la única vía para resolver las diferencias y que no se aceptan bravuconadas. O cuando entra Minerva al barrio, que ella se detiene y escucha cómo una comadre o cómo una vecina le pide a otra que le preste un rallador para rallar un coco para hacer arroz. O como ella, que tiene un plan macabro concertado con unos políticos, siente que la atropella la solidaridad de gente tan pobre. Y cómo eso influye para que termine abortando un plan. Entonces, la solidaridad, la fraternidad, la hermandad, viene a ser el gran sumum que cohesiona a las sociedades más pobres, porque tienen que darse la mano necesariamente para sobrevivir. Y de hecho, Uriel, cuando hablamos de Minerva, ¿no? Los lectores y quienes hemos disfrutado la novela, recordamos a aquella trabajadora social, ¿no? Que ingresa a las periferias de Cartagena haciendo trabajo social, y ella tiene su pensamiento de que es la hija del que fue juez, de que estudió, de que es profesional, pero con ese plan tan macabro de que para ayuda para la sociedad en 20 años, un plan que se va a llevar a cabo dentro de 20 años para poder ayudar con cosas mínimas a la sociedad. Y me llama la atención a Pardo, a Rafael, ¿sí? Rafael Pardo, esa persona que entre la comunidad uno pudiera pensar gente sin estudio, sin bachillerato, sin nada de esto, pero Pardo, este personaje que es el ideólogo detrás de Farolo, quien quiere tomarse la ciudad de piedra, ¿sí? A través de Machete y con las diferentes bandas delincuenciales para poder empezar a ejecutar el plan de que los niños tengan agua, de que tengan educación y todo esto. Me llama la atención esa educación de Pardo, que no es una educación académica formal, sino la que es de sintiente. ¿Cómo surgió este personaje de Pardo? ¿En quién se inspiró usted para escribir Pardo y de dónde sale? Sí, cuando están Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, cuando está el mismo Platón, Aristóteles, no existían tales universidades. Es decir, las universidades van a surgir después, ¿cierto? Las universidades van a surgir después. Inclusive, una de las primeras universidades creo que se dan en Tumbutú. Esto es la capital del reino de Nubia, que estaba al lado de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que las lecturas que se podían hacer de las realidades de la naturaleza primero, porque primero fue la naturaleza, de la astronomía, el conocimiento que se obtuvo del océano, de los ríos, de los mares. Y uno piensa también en Lao Tse, por ejemplo, Lao Tzu, que llegó a ser un dios, entre otras cosas, llegó a ser realmente un dios, y es el fundador del Tenzin Lao Kung Fu. Y Pardo pertenece a esa estirpe. Un hombre que descubre que a partir de la lectura, que a partir de unas lecturas juiciosas, unas lecturas concentradas, puede comprender y hacer análisis perfectos de la realidad que le toca en suerte. Y hay algo que también es interesante, como la experiencia de vida, como cuando tú afinas tus sentidos, cuando tú tienes en tu alma el fruto del bien colectivo, cuando tú crees en el bien común, cuando tú tienes a la buena fe como un alimento espiritual, y a eso tú le asocias una serie de lecturas
no hay forma de que el panorama no se amplíe, de que la visión no crezca, de que no se pueda ver un poco más allá de las narices. Muchas veces, y Pardo lo decía, no es en la universidad, y es también una tesis de José Saramago, ¿cierto? Es una tesis realmente de José Saramago, que creía que en la universidad te daban muchísima información, pero que esta información debía ser catalizada de modos distintos, ¿verdad? Para que la convirtieras en conocimiento. Y es ese conocimiento el que te va a permitir integrarte en un arte, en un oficio o en una profesión. Entonces Pardo es uno de esos muchos líderes sociales que están, en el caso de Colombia, diseminado en todo el territorio nacional, y que cuando llegan estos políticos de carreras al territorio, sencillamente suelen darle cátedras de lo que es la Constitución, de cuál es la función de la Constitución, de qué pasa con los recursos que ellos administran, porque el verbo principal de estos políticos de carrera es ayudar. Le venimos a colaborar, le vamos a regalar. Y resulta que las comunidades hoy le recuerdan que ese dinero es nuestro y que ellos son elegidos popularmente por las mismas comunidades para que administren el erario. Entonces Pardo lógicamente tenía ese entrenamiento, y de ese entrenamiento hizo uso para desenmascarar a los malévolos. Eso fue lo que hizo con Minerva y con su asistente Rodolfo Pardo. Bueno, Uriel, y acotando a que usted menciona al Nobel de Literatura portugués, José Saramago, donde precisamente reforzando o profundizando en esa tesis que usted mencionaba de, él, de la importancia del conocimiento, de la educación que no necesariamente proviene de la universidad, sino que hay que catalizarlo, hay que profundizar en él. Él mencionaba que las personas más sabias que había conocido en su vida, si no estoy mal, eran sus abuelos o sus padres, pero donde decía que no sabían leer, ¿sí? Pero que eran los más sabios que había conocido en la vida. Y es así donde preguntamos, ¿y quién es una persona sabia? ¿Qué es el significado de la sabiduría? Bueno, Uriel, hay una parte en la novela donde dentro de los pensamientos de todas estas bandas que se van a unificar para derribar el gobierno y poder tomar la vocería, ¿sí? Ellos piensan en las murallas de San Felipe, ¿sí? Aquellas murallas que todos los turistas seguimos cuando vamos a Cartagena, cuando vamos a tomarnos fotos y enarbolar como si fuera un orgullo estas murallas, ¿sí? Y lo hacemos porque llama la atención obviamente entre la arquitectura, que es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero aquí en la novela se hace un análisis en cuanto al significado verdadero de estas murallas. Y antes de yo decir cuál era ese significado, lo que ellos decían en la novela, me gustaría leer esta frase que dice en el libro, en Música para Bandidos, en la novela: los españoles, ¿qué vamos a hacer con ellos? Parecen enviados por la providencia para jodernos. Robaron nuestras riquezas, violaron nuestras mujeres, mataron a nuestra gente y ahora apuñalan a nuestros toros. Y yo le encimaría. Y aparte de eso, tenemos que renderles culto con nuestras murallas, tomándonos fotos como si fuera algo motivo de orgullo. Y sabemos que en la novela se menciona como, ¿por qué vamos a hacer eso? Si eso fue construido por nuestros antepasados, que los hicieron sufrir. Eso representa es la servidumbre, la esclavitud, la muerte, la sangre. Háblenos un poquito acerca de, en la actualidad, ¿cuáles serían esas murallas también, ya sea de pensamiento, ideológicas, emocionales, que podríamos ver y que nosotros seguimos rindiendo culto como si fuera algo necesario o digno de ello? La novela gran parte de la novela se da en Ciudad de Piedra. Pero cuando hablamos de Ciudad de Piedra, podemos hacer clara referencia a las murallas, ¿cierto? Al corralito de piedra. Pero también estamos hablando de una dureza interior. Sí, de cómo el ciudadano cartagenero, por generación espontánea, ha sido indiferente a su propia suerte. Cuando tú estudias la historia y revisas la retoma que hizo Pablo Morillo, te vas a encontrar que realmente no somos tan heroicos.
que realmente la élite cartagenera prefirió no pelear. Rodríguez Torices, Ayo y los otros, que bien fusilados fueron, porque fueron unos cobardes. Es decir, en el frente estaban negros e indígenas y ni siquiera le mandaban los insumos alimenticios para mantener la lucha. Y cuando entra el mal llamado pacificador, los encuentra muertos en la calle. Prefirieron mucho morir de hambre que pelear. Entonces, el título de heroica que en la estrofa 3 de uno de los peores himnos del universo, creo que el himno de Colombia es uno de los peores del planeta. Es una cosa horrorosa por donde tú la mires. En esa parte que Rafael Núñez, uno de los peores poetas también, creo que el peor poeta que hemos tenido, y un gobernante horroroso, su regeneración o catástrofe, su constitución de 1886, que hablaba de un pueblo mestizo, que nos desconocía a nosotros como pueblo, que hablaba de una sola religión, la católica, un tipo que el poeta Luis Carlos López sí lo puso en su sitio varias veces, y por eso es uno de mis poetas tutelares. Pero volviendo al significado de las murallas, tú sabes que ellos plantean sí derribarlas, y Pardo está de acuerdo. Entonces, ¿cuál era la discusión? Que algunos querían que rellenaran el mar, que se rellenaran el mar porque ellos en su inocencia querían llegar hasta el horizonte, y ellos pensaban que todos esos escombros servirían para saber esa inquietud que tiene cada niño y cada hombre cuando se sitúa frente al mar y ve la inmensidad de arriba que se une con las aguas con sal. Entonces ellos tenían esa inquietud. Las murallas para mí representan la carne cortada, los huesos quebrados, la sangre derramada de mis ancestros. Yo no tengo amor por las murallas, ni cinco, a mí no me interesan las murallas. Es más, yo evito estar en el centro de la ciudad de Cartagena hasta tardes horas de la noche, porque siento las voces de mis ancestros, siento su lamento, siento cuando se van a recoger en las casas coloniales. Generalmente estas casas tenían 2 pisos y nuestros ancestros podían dormir abajo o arriba. Entonces, esa dureza, que es la dureza que ha permitido que tengamos una de las pobrezas, uno de los cinturones de pobreza más grandes de Colombia y seguramente de América Latina, está muy relacionado con la dureza que nos vendieron en tiempos coloniales. Eso de ser indiferente a nuestra suerte no es gratuito. Las murallas y Ciudad de Piedra sencillamente significan para mí esa gran dureza. Y son 2 ciudades, ¿cierto? Ciudad de Piedra y Ciudad en ruina, ¿verdad? Realmente son 2 ciudades que siempre han estado distanciadas, que siempre han estado separadas, porque hay una élite pacata, mezquina, ladrona, corrupta y miserable que siempre nos fueron arrinconando a nuestra gente a la periferia. Recuerda Chambacú, Corral de Negro, del gran Manuel Zapata Olivella, y es donde se da la primera expulsión, y se da porque ellos necesitaban no ver a los negros, no ver la pobreza, esconder la pobreza. Siempre ha sido una lógica no solo de la élite cartagenera, sino de la élite de todo el país. Bueno, Uriel, y de hecho me llama la atención una parte de la novela donde dice, porque si dañaste tu vida en un rincón, en toda la tierra la dañaste. Y recuerdo una frase que he visto por ahí en internet donde dice como, no recuerdo bien, pero parafraseando, como mi labor es muy importante, como, y qué hace usted? Pues soy escritor no, escribo para mi familia. ¿Y cuántos son su familia? Entonces dice, toda la humanidad es mi familia. Entonces, allí, porque si dañaste tu vida en un rincón, en toda la tierra la dañaste.
y dice aquí en este libro, en la novela Música para Bandidos, que la esencia del ser humano, todo se puede ver es en el sufrimiento y ya finalizando la novela. ¿Cuál es la reflexión que pudiéramos tener de Música para Bandidos? La invitación que tenemos o quisiéramos tener o el mensaje que quiero dejar consignado en 399 páginas, Uriel, si pudiéramos hacer de manera sucinta ese mensaje, esa reflexión. Un testimonio vivo, un testimonio ardiente, un testimonio fehaciente de esa sociedad invisibilizada, de esa sociedad puesta en el cuarto de San Alejo. Música para Bandidos sencillamente es una gran melodía que parece estar tocando en un solo concierto Rubén Blades, Willy Colón, Joe Arroyo, el grupo Nietzsche, Popol Maciamima, Fela Kuti, Ramito, Bob Marley. Es una gran melodía de la pobreza, es una gran melodía, es una gran música de lo que no debe hacer un Estado, de aquello que debería avergonzar a un Estado. Y es sencillamente creer que una parte de la población debe ser atendida y debe satisfacérsele sus necesidades y que la otra debe ser abandonada. Yo pienso que Música para Bandidos debe ser la gran vergüenza de quienes nos han dirigido por 210 años que tenemos como vida republicana. Uriel, tengo una pregunta. Después de escribir la novela, 10 años dedicado a esto, no sé, por lo menos a mí me pasa que a veces leo algunos de mis poemas que he escrito y todo y me siento empalagado o como una vez escrito esto ya no quiero volver a saber de esto porque uno le da tantas vueltas al escribir y estoy hablando de un poema, algo que es escasamente una hoja o de unos cuantas líneas, ahorita una novela de 399 páginas donde el escritor ha dedicado 10 años, le da la vuelta a un personaje, al otro, escribe esa parte de edición, de reeditar, ¿cierto? Que es, me parece a mí tan maluca y vuelva y lea lo mismo. No, al final no queda como empalagado, como cuando uno es rico el helado, pero si todos los días come helado, el mismo sabor, uno como que se empalaga y ya no quiere volver a comer y a tocar. Yo pienso que Música para Bandidos, seguro va a haber otra edición, seguramente. Y va a ser otra edición mucho más cuidada. Eso sí, yo lo tengo muy claro. E incluso estoy trabajando sobre eso ya. Claro, cuando tú tienes 10 años, tú duras un año investigando, pero tienes que hacer microinvestigaciones en el mismo proceso y tienes que teclear y vas en primera persona y no te funcionó la primera persona y ya vas a mitad del río y tienes que empezar de nuevo para encontrar el tono, la voz precisa. Claro, va a haber un cansancio necesariamente. Cuando ya se publicó, yo le dije a Carlos Melo, públicala así, yo no quiero saber más de eso. Ya no quiero saber más de esa novela, como quedó. Me cansé, me fastidié, no la soporto. Es más, duré prácticamente un año. De pronto cuando me invitaban, a veces leo algo porque me lo piden. Pero duré después que la novela sale como en mayo, junio de 2019. Y yo no la había leído más hasta hace poquito. Estoy leyéndola ahora y la leo con mucha satisfacción y con mucha alegría. Creí que no iba a encontrar los tonos, las melodías, los arpejos, los aspergios que quería poner en cada página. Creo que en una segunda edición perdería unas 10 páginas, también es verdad, porque hay unas cosas que hay que revisar. De cualquier forma, la perfección va a ser imposible alcanzarla, pero hay cosas siempre para mejorar y sobre todo en un lenguaje que no es mío, que es prestado, que es impuesto y con el cual tengo una lucha, una confrontación, porque tengo el palenquero,
tengo la forma dialectales de mis barrios, y a la hora de confrontarme, de enfrentarme al lenguaje, tenemos problemas el lenguaje español y yo. Pero sí, estoy muy tranquilo con lo logrado en la novela del Aleteo. Y Uriel, lo que decía Octavio Paz, ¿no? Que el lector es el segundo escritor. Si usted ahora que está leyendo la novela, o sea, es la primera vez que la lee una vez ya editada la novela, ya publicada. Estamos hablando de la primera Sí, vez. Si usted así pudiera es. darle un giro a la novela, cambiar, agregar algo, ¿lo haría o está satisfecho, como lo acaba de decir, con lo que hay, con lo que quedó de la novela, así como quedó? Yo creo que la novela va a perder para una segunda edición 10 páginas. 10 páginas, pero eso está disgregado, diseminado en las 399 páginas, y entonces quedaría en 389 páginas, ¿verdad? Le quitaría, yo pienso que va a perder unas 10 páginas, y le prometo a todos una edición mucho más cuidada, porque aquí lo importante es el lector. Lo importante es que el lector tenga un producto que cumpla con todas las especificaciones, y sencillamente en eso estamos. No le quitaría nada, ¿sabes? Sustancialmente, estructuralmente, no, 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 no. 100% satisfechos, creo que lo logré. Y tengo demasiados testimonios de cientos y cientos de lectores, y eso es lo que me conmueve un poco más. Creo que lo logramos. Bueno, y en estos 3 minutos que nos quedan ya de este en vivo, sería como desmembrar, ¿cierto? Parte de la vida del escritor. Así fue y así tenía que pasar la escritura de la novela. Y nosotros como lectores no vemos ese sufrimiento a la hora de escribir una obra, ¿no? De esos momentos de frustración, de no encuentro el camino para escribir acá, para pasar acá. No, uno como lector va derecho y va a la fija y va disfrutando, pero no sabe todo el trabajo que hay detrás de una obra. Muchas gracias por haber hecho música para bandidos, la disfruté, Uriel, disfruté esas 399 páginas, estas historias bellísimas de Farolo, me conmovió bastante de la ñeca, de la mamá de Farolo, y bueno, una gran reflexión y un gran testimonio de lo que es la periferia y lo que fue Cartagena. Algunas palabras en estos Rigo, minutos que nos quedan, Uriel. Rigo querido, no, aprovecho sencillamente para agradecer tu bondad, tu cariño, el afecto. Ese reconocimiento sencillamente es increíble. Yo tengo en octubre confirmadas 10 presentaciones. Una de ellas va a ser con Enchambre de Letra en Massachusetts. Vamos a estar en la Feria del Libro de Guadalajara, virtual, claro. Y es esto, sencillamente estas plataformas virtuales nos posibilitan tener encuentros. Yo sencillamente te abrazo en la distancia y agradecer tanto cariño, hermano de la vida. Bueno, y termino esta agradable tertulia con estas bellísimas palabras de dedicatoria del autor en esta novela que me impactaron, donde dice, para Rigoberto, quien cree en la palabra y en su hondura, que cree en una palabra redentora y libre, yo le propongo las líneas de mis manos con afecto negro. Muchas gracias, Uriel, y un abrazo. Estamos en conversaciones y para adelante con la obra, y esperamos que este video, nosotros vamos a morir y el video va a quedar en las redes sociales, va a quedar en la nube, y que las personas en algún momento puedan aprender como hemos aprendido nosotros, y aumentar y alimentar eso que llamamos humanidad. Un abrazo fuerte con afecto negro, mi estimado Uriel. Va mi abrazo negro, mi abrazo afrocolombiano, afrodescendiente.